Buenas tardes, espero que ya se hayan conectado. No tengo la cantidad de conectados, pero en cualquiera de los casos ya más de uno se habrá conectado, ¿verdad? En primer lugar, quiero dar gracias a Dios por permitirme este momento que hace de que pueda comunicarme con todos ustedes a través de este medio. Por consiguiente, les saludo a todos y a todas, absolutamente a todos los que me están escuchando y los que me están viendo. Mi nombre es Carlos González Alfonso y recién me presento hoy ante ustedes a ser el profesor titular de la cátedra, en razón de que en los primeros días de clase yo me estuve afectado por un dengue que me impidió ir, pero nunca tuve ningún tipo de inconveniente porque sabía que el profesor doctor Pavón me suplía con creces y estaba absolutamente tranquilo, así como estoy hoy también. Esta materia que vamos a desarrollar durante este año tiene la denominación de técnica notarial, pero inicialmente su nombre era práctica notarial y era la única materia diferente a las que existían en la carrera de notariado, de derecho mejor dicho. O sea, anteriormente, cuando solo práctica notarial era la denominación, el abogado que egresaba de la facultad podía inscribirse el año siguiente o en cualquier año posterior a su egreso a una sola materia que era práctica notarial que duraba un año y luego de aprobar esa materia obtenía el título de escribano, así como yo lo obtuve. Después de mucho tiempo de esta materia de práctica notarial se desprendió otra, que es derecho registral. Entonces el currículum de la carrera de notariado era parte de derecho y estas dos materias específicas y exclusivas de la carrera de notariado, derecho notarial y derecho registral. Pero siempre la carrera de notariado era una carrera anexa y agregada a la de derecho. Por eso, ya en este siglo, la facultad agarró y separó las dos carreras, derecho por un lado y notariado por otro lado, como carreras independientes y con catedráticos también independientes. Y ahí práctica notarial volvió a ceder otra vez la posibilidad de que todas las demás materias que integran el programa de notariado se desprendieran del mismo y se formaron todas las demás. Y ahora entonces, con posterioridad, lo que se consiguió es modificar la denominación de práctica notarial por técnica notarial. Yo les aclaro que cuando me incorporé como profesor asistente lo hice en práctica notarial, como profesor adjunto en práctica notarial y como profesor titular en práctica notarial. Pero después, al hacer mi renovación a los 10 años de ser titular, ya la denominación de la cátedra era técnica notarial. Entonces, esta breve introducción simplemente para explicarles el por qué técnica notarial es la última materia de la carrera, porque es la que se equipara con técnica jurídica para la carrera de derecho. O sea, para rendir esta materia es absolutamente indispensable que todos, absolutamente todos los interesados en inscribirse, tienen que tener aprobadas todas las demás materias que conforman el plan de la carrera. Y esto, saben que normalmente yo estoy acostumbrado por eso de hace tantos años, más de casi 40 años que estoy en estos menesteres, les puedo asegurar que los interesados se reciben conmigo. Y siempre tengo esa gran suerte y esa gran satisfacción de hacer de que mis entonces alumnos inmediatamente se convierten en profesionales del notariado. Bueno, esta materia de técnica notarial consta de 14 lecciones teóricas, que son las que yo desarrollo, porque la parte práctica
ustedes van a tener siempre con el profesor Cristian Pavón. Por supuesto que en la fecha vamos a desarrollar exclusivamente la lección primera y al final de esta exposición el doctor Pavón les va a enviar a los delegados tanto de la carrera de notariado como a los abogados que también están cursando esta materia, les va a enviar un video en el cual constan los materiales de uso notarial y al mismo tiempo van a recibir la bibliografía que deben adquirir o deben tratar de munirse de ella para el presente curso, para el presente año. La primera trata del acceso a la función notarial. Y lógicamente uno de los requisitos es aprobar un concurso de oposición. Entonces vamos a referirnos a la oposición. Vamos a hablar preliminarmente de los materiales, a los materiales. Vamos al protocolo. El último archivo donde va a concluir. Bueno, de manera que espero que esta primera lección les sea de utilidad y por supuesto varias de las vamos a tratar ahora ya las unidades de otras. Bueno, los notarios de la República tienen interés en la función, deben usufructo de un registro, deben solicitar en el concurso de oposición que para el efecto la Corte Suprema de Justicia toca cada que suficiente de registros vacantes, porque estas vacancias se dan ya sea por la creación de nuevos registros notariales o sea porque los que están vigentes o los titulares han renunciado o han fallecido o se han dejado simplemente de ejercer la función pública notarial. Para participar del usufructo del registro, los deben presentar un escrito dirigido a la época en que la Corte y de caso que la Corte, acompañando toda la requerida, establecido para como ustedes lo que el notario obtiene es el usufructo de un registro notarial. El notario propietario del registro, sino el usufructo del propietario del registro del Estado paraguayo, pero de elección en donde vamos a estudiar toda con el registro. Pero no olvidemos nosotros que el usufructo es una institución jurídica regulada en el Código, especialmente en la parte correspondiente a derechos reales. Sabemos que existen de tres clases de usufructo: de cosas, de derechos y de patrimonio. Obviamente, este no es un usufructo de cosas, tampoco es de un patrimonio que corresponde al Estado paraguayo, porque la función notarial es una función pública. Y así lo veremos en el decurso de las clases que vamos a ir dando en la parte teórica. Bueno, este concurso de oposición está dispuesto por el artículo 102 del Código de Organización Judicial, pero en la versión modificada por la Ley 903/96. El Código de Organización Judicial es del año 1981 y en el mismo no se exigía el concurso de oposición. Pero a partir de 1996, Ley 996, que es una de las leyes más importantes que origen en el ámbito notarial. ¿Qué es lo que se exige para la oposición? Para poder participar y ganar la oposición, se tiene puntaje
obtenido en el examen escrito y la sumatoria y aptitud, porque el concurso y aptitudes. A ese efecto, la Corte Suprema de Justicia, que es la que, por esa ley 903, es la que está facultada a conceder registros notariales, ha constituido por dos ministros, constituido por dos ministros de Justicia, luego escalafonado con el máximo rango o jefe o titular de cada partido. Les puedo manifestar a todos ustedes que en todos los concursos realizados hasta la fecha, quien les habla fue el representante del Categoría. O sea, yo estuve en todos esos concursos. Dios me dio esta oportunidad. Y por último, integra el presidente y el vicepresidente del Colegio de Escribanos del Paraguay. No pueden desatender sus actividades, entonces pueden delegar en dos escribanos con la condición de que estos dos escribanos también sean titulares del registro notarial y al mismo tiempo ostenten el título de posgrado en el área de derecho notarial o de derecho registral. Ahora bien, ¿cómo se obtiene un registro vacante? Un registro vacante para obtener es absolutamente indispensable que el interesado adoptar el título de notario, porque en realidad los egresados de la facultad lo que tienen es el título de notario simplemente, no de notario público ni de escribano público como en algunos títulos. En el mío, por ejemplo, yo cuando me recibí de notario en el año 1975, recuerdo que mi título decía escribano público. La verdad es que soy escribano, pero no público porque no es jerga notarial. Bueno, en primer lugar se exige que el interesado sea de nacionalidad paraguaya natural o naturalizado y al mismo tiempo que debe ser mayor de edad. Estos dos se acreditan exclusivamente con el documento de identidad correspondiente, o sea, la cédula de identidad. En segundo lugar, el título de notario. Ese título debe estar expedido por una nacional, o sea, del país, o por una extranjera, a condición de que la misma sea revalidada en la Universidad Nacional de Asunción. El tercer requisito que se exige es el de certificado de antecedentes penales para demostrar la buena conducta del interesado, y esto lo expide la Oficina de Estadísticas Penales de la Corte Suprema de Justicia. Y por último, que es justamente el agregado de esta ley 903, un concurso de oposición. Bueno, las carpetas correspondientes que presentan los interesados tienen que ir acompañadas de formulario distribuido por la Corte Suprema de Justicia. Y los interesados deben abstenerse de presentar otro tipo de documentación, porque en la que no se tenía esta disposición, y algunos presentaban copias incluso hasta de las escrituras que alguna vez hubieron, eran escribanos adscritos, por ejemplo. Entonces presentaban más o menos 5 biblioratos de documentos necesarios. Entonces ya en la acordada correspondiente de la Corte se establece que los interesados deben abstenerse de presentar documentos que no sean los solicitados. Ahora bien, ¿cómo aparece un registro notarial? Y acá desde ya me anticipo que esta palabra muchos confunden con el protocolo, y no es que lo confunden personas que no tienen conocimiento jurídico, sino a la relación los confunde. Vamos a ver nosotros disposiciones del Código Judicial y del propio Código Civil en las que se denomina registro al protocolo y se denomina. Bueno, ahora bien,
¿quién puede crear un registro? El registro notarial crea el poder legislativo, lo cual implica que la creación es obra exclusiva de los congresistas a través de leyes. O sea, un registro notarial se crea por ley. Nunca se creó un solo registro, siempre se crean una buena cantidad de registros y ahora la prensa había anunciado que estaba en trámite, no sé si ya lo aprobaron o no durante esta la creación de registros notariales nuevos. Y estos se crean en función a las necesidades del país, porque anteriormente se creaba 5.000 personas, pero eso era imposible de medir. Bueno, ahora bien, la creación, dijimos, poder legislativo. Pero una vez creado, ¿quién debe conceder el usufructo? Anteriormente era el Poder Ejecutivo, o sea, el presidente de la República, con acuerdo de las Cortes. Pero actualmente el Poder Ejecutivo fue totalmente intervención en cuanto a la creación y a la concesión del usufructo del registro notarial. Y actualmente, desde el año 1996, el registro está a cargo de la Suprema de Justicia. Y no solamente ellos conceden el registro, al mismo tiempo numeran los registros. En este sentido, los señores abogados tienen que entender que los abogados egresados antes de ejercer la profesión tienen que ir a matricularse, pero el que se matricula es la persona, por eso es matrícula número tal. En cambio, en el caso de la notaría, lo que se enumera es el registro, no el titular ni el nombre del titular nos interesa a los efectos de la numeración. Ese registro se mantiene vigente de por vida. No de por vida del notario, sino de por vida de toda la humanidad prácticamente, salvo que alguna vez se introduzca alguna modificación. Pero el número es del registro, así como el número es de un juzgado o de una sala, por ejemplo, primer turno, segundo turno, etc. Y por último, el registro notarial se concede al interesado luego de reunir todos aquellos con carácter vitalicio. Esto significa que mientras dure la vida del titular, él puede continuar en el ejercicio de la profesión. En ese sentido, nuestro país es muy en la Argentina, en algunas provincias, la duración de la condición de titular de un registro notarial es hasta los 70 años. Así como nuestra Constitución, por ejemplo, establece el límite de edades para el ejercicio de la magistratura judicial. Ahora bien, en el examen se presenta una cantidad determinada de postulantes y existe una cantidad determinada de vacancias. ¿Cómo es que se adjudican los registros? Se suman los méritos, las aptitudes y compañía los puntajes obtenidos. Entonces, los puntajes obtenidos que existe un ejemplo práctico para entender. Vamos a suponer que haya 15 registros vacantes y se presentan a concursos 100 postulantes. Se establece el orden de prelación del resultado del concurso y los 15 van a tener derecho a obtener, y desde el número 16 en adelante, lamentablemente en ese concurso no pudieron acceder a un registro notarial. Pero vamos a ver que a veces el 16 y el 17 ingresan también en ciertas circunstancias que vamos a explicar más adelante. Ahora bien, en orden decreciente, porque el puntaje, el primero calificado elige el lugar y la localidad y el registro. Porque cuando se concursa generalmente hay 10 registros para Asunción, 8 para Encarnación, 10 para Ciudad del Este, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno va eligiendo y esas vacancias figuran en un tablero, como vamos a explicar después un poco más tarde. Y en la medida que uno elige, entonces esa vacancia se elimina y van quedando el resto nada más que la parte, digamos, residual es la que se sigue eligiendo.
decreciente. Ahora bien, la elección que hace el postulante en ese acto, porque van a ver que se señala una audiencia para el efecto, es definitiva. De tal forma que si él eligió, por ejemplo, vamos a poner Asunción y después se le ocurrió que le gusta más Santa Rita, por ejemplo, él ya no puede arrepentir. Él ya definitivamente queda adherido, ya no puede de ninguna manera cambiar cuál es la sede o cuál es la notaría respecto de la cual él está. Ahora bien, estos 15 postulantes que dijimos que son los 15 que tienen derecho, no están obligados a aceptar un registro. O sea, si uno de ellos dice, no, yo ya por los que quedan no me interesa, entonces él no acepta. ¿Y qué ocurre en ese caso? El que sigue al número 15, o sea, al número 16, es llamado entonces y el otro perdió la oportunidad de obtener un registro. Entonces, ¿se dan cuenta? Esa es la forma en que a veces entra el 16 y a veces el 17. En una oportunidad ya ocurrió así para un registro notarial en el que la que está en primer lugar después de los que tenían derecho al ingreso fue llamada y ella fue la que ingresó. Bueno, la adjudicación de estos registros notariales después de la aprobación de estos exámenes y compañía y de estos exámenes de competencia y de méritos, entonces se lleva a cabo en un acto protocolar y público organizado por la Corte que debe llevarse a cabo dentro de los 10 días siguientes a la publicación del resultado del concurso de oposición final. Para ese acto es absolutamente indispensable la presencia física del postulante. Él no puede ser representado por intermediario ni tampoco por mandatario. Si él no está presente, pierde entonces la posibilidad de la adjudicación de ese registro. Él acredita su presencia con la cédula de identidad paraguaya. Y decimos paraguaya a pesar de que vemos que los paraguayos naturalizados también, pero ellos también tienen cédula paraguaya. Ahora bien, vamos a analizar ahora cuáles son los materiales de uso notarial. Y esta ley 903/96 que les dije que es una ley muy emblemática porque entre otras cosas también determinó que todos los que anteriormente eran notarios públicos adscritos a un registro notarial se convirtieran directamente en titulares del registro. Cada escribano titular podía contar con el concurso de hasta 3 escribanos adscriptos, que eran adscritos a la misma notaría y que cumplían funciones prácticamente similares a las del titular. Obviamente el responsable principal es el titular, pero los otros servían en la misma medida, tenían todas las competencias, salvo las que corresponden directamente al titular del registro. Bueno, esto hacía que cada registro contara con 4 escribanos, pero 4 escribanos los unos de los otros. Por eso esta ley 903 eliminó la adscripción y a todos los que entonces eran adscritos se les concedió un registro titular directamente. Esa es la oportunidad en que la cantidad de notarios en servicio se multiplicaron por 3, lo cual no significa de que eso haya menguado en la calidad del servicio notarial. Bueno, ahora bien, estos materiales para uso notarial, repito, fue dispuesta por la ley 903/96 y esa ley le adjudica a la Corte Suprema de Justicia las labores de impresión, administración y control de todos los materiales de uso notarial. Ahora también cuáles son esos materiales. Pero la misma ley le daba la posibilidad a la Corte de delegar dichas funciones, o sea, las funciones de imprimir, de administrar y de controlar los materiales de uso notarial, de entregarle al Colegio de Escribanos del Paraguay. Y eso es justamente lo que hizo la Corte.
delegó estas atribuciones en el Colegio de Escribanos del Paraguay desde el principio, incluso hasta la fecha. Continúa el Colegio de Escribanos del Paraguay cumpliendo con este cometido. Ahora bien, para determinar cuáles son los materiales de uso notarial, la Corte Suprema de Justicia, a través de la acordada 5597, estableció cuáles son estos materiales, incluyendo en primer lugar el sellado notarial de protocolo. Ese formulario tiene la denominación de para registros públicos. El segundo material es el sellado notarial para testimonios y actuaciones, en los cuales el notario transcribe las escrituras matrices que obran en el protocolo, porque no deben olvidar ustedes que las escrituras públicas se redactan y se autorizan dentro del protocolo, y esas escrituras públicas quedan, la matriz queda en el protocolo que está a cargo del escribano, y vamos a ver por cuánto tiempo y compañía, y lo que normalmente nosotros conocemos por ahí como escritura, testimonio o copia de la escritura pública, porque la escritura pública es muy sedentaria, está en la sede, no es de aquellas que trafican dentro del tráfico jurídico. Y por último, como material de uso notarial están las hojas de seguridad notarial, que también utilizan los notarios a los efectos de determinar al final de cada copia o fotocopia que autorizan de las escrituras matrices, en la misma identifican a qué protocolo corresponde, en qué folio está, etcétera, etcétera. Vamos a ver también todo eso, cómo el protocolo se divide y compañía. Otros materiales de uso notarial también, fijados en la misma acordada, son el libro de registro de firma, el libro índice y las hojas de legalización. La hoja de legalización del registro de firma, ¿verdad? Y todo esto van a ustedes tener la oportunidad de ver en el modelo que el profesor doctor Pavón les va a enviar después por la vía que les había informado, después de terminar esta exposición. Bueno, ahora bien, hablamos ya del registro y ahora vamos a hablar del protocolo. Y vamos a ver cómo la gente confunde el uno y el otro. ¿Y qué es el protocolo? Es la colección, dice el propio código, el Código de Organización Judicial así lo establece, la colección ordenada, numeral y cronológica de las escrituras públicas matrices autorizadas durante el año calendario. En hojas de protocolo, dice. Hojas de protocolo, no olviden ese sellado notarial para protocolo. Habilitada para registros notariales. Y también foliados correlativamente y rubricados por el Tribunal de Apelación. Esto está en el artículo 119 del Código de Organización Judicial. Obviamente, como ustedes ven, el protocolo no se forma con cualquier tipo de material, sino exclusivamente con ese sellado notarial para registros públicos que expide el Colegio de Escribanos en cuadernillos de 10. O sea, usted no puede ir a pedir la provisión de 2 o 3 hojas para el protocolo, sino se le provee en cuadernillos de numeración que comienzan con 1 y termina en 0. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 10 o 21, 22, 23, etcétera, etcétera. Cada uno de estos cuadernillos, cuando tienen en su poder el notario, los remite, los presenta al Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial de turno a solicitar que el presidente del tribunal rubrique cada una de las hojas de este protocolo. Ustedes van a encontrar también entre los materiales de uso notarial, van a encontrar una rúbrica de un presidente del tribunal y ahí aparece también la impresión del formulario y el último guarismo es el que corresponde a la foja correspondiente. Y por último, este protocolo es la colección ordenada y numeral de un año, dice. Eso significa que
al principio esas son fojas móviles. Brillan, por supuesto, con presilladora, ¿verdad? Mejor dicho, se perforan con una perforadora y esos dos agujeritos permiten que dentro de un bibliorato que se está trabajando sobre la misma. Porque al año siguiente ese protocolo debe ser encuadernado y hacer fojas móviles y se convierten en fojas definitivamente adheridas al protocolo. Bueno, el notario cada año debe proceder a la apertura del protocolo y él debe como mínimo pedir que se le provea 4 cuadernillos, como mínimo, digo, puede pedir la cantidad que necesite, que le parezca a él necesario, ¿verdad? Por lo cual él va a tener que abonar un precio, ¿verdad? Y esos se destinan a 2 divisiones y 4 secciones. ¿Cuáles son las divisiones en las que se divide el protocolo? Las divisiones civil y comercial. Y cada una de estas divisiones, o sea, la civil se divide en secciones A y B. Y la comercial se divide también en A y B. O sea, cada año, cada escribano público tiene que proceder a la apertura de 4 segmentos del mismo protocolo. Pero para eso debe elaborar un acta, al cual también vamos a referirnos un poco más tarde, y en el cual debe consignar los datos para identificar que ese corresponde a civil A, el otro a civil B, el otro a comercial A y el último a comercial B. Bueno, el notario, antes de autorizar ninguna escritura, él tiene que proceder a foliar las hojas del protocolo. Y esa foliatura debe realizarla en letras y en guarismo, o sea, en letras y en números. El artículo 131 del Código de Organización Judicial incurre en un error acá, porque ahí dice la foliatura en las fojas del registro, dice. Y la verdad es que lo que se folia no es el registro, o sea, ese material de trabajo, porque el registro es una institución que no se ve, es una creación ideal. El registro no se ve. A mí nadie me puede golpear por la cabeza con un registro, pero sí me puede golpear por la cabeza con un protocolo, porque el protocolo lo usa. En cambio, el registro es una institución, así como es el juzgado. Normalmente a los alumnos les suelo comentar si alguno ya vio un juzgado en la República del Paraguay y la mayoría dice sí, yo conozco. Y le digo que son mentirosos, porque el juzgado no se ve. Lo que sí se ve es la sede del juzgado, o se ve el titular del juzgado, o se ve la numeración del juzgado, o se ve quiénes son el personal auxiliar del juzgado, pero el juzgado es una institución que no se ve. Por eso como que es una institución jurídica, no puede quemarse, no puede desaparecer, no puede inundarse, no puede perecer de ninguna manera, salvo que se cambie el sistema. En cambio, un protocolo que es una cosa, ustedes verán de que se puede perder, se puede dañar, se puede quemar, en fin, puede ser víctima del ataque de polillas o del famoso, las termitas QPI, ¿verdad? Por eso normalmente los notarios cada año por lo menos hacen una fumigación a los efectos de evitar la acción nociva de estos insectos. Ahora bien, esa foliatura que el notario puede hacerlo de puño y letra o en máquina o en computadora, entonces debe coincidir la última numeración de la hoja del protocolo. O sea, si en la hoja del protocolo está impreso el número 3, esa foja debe corresponder a la foja 3 o 13 o 23 o 33 y así sucesivamente. Siempre debe coincidir. Ahí ya se dan cuenta ustedes de la importancia que tiene el poder determinar con precisión que no es fácil la cuestión de poder introducir algunos cambios y compañía o sustitución de fojas en un protocolo. No se puede. Además, cuando estudiemos en los registros notariales y el protocolo en detalle, ver que el Colegio de Escribanos, cuando provee el protocolo, el protocolo
lo está haciendo en hojas personalizadas. Es decir, que cada cuadernillo corresponde a un registro notarial y a un titular de ese registro notarial. Y todo eso está marcado informáticamente y además tienen un sellado de hoja notarial, un sellado de agua, que permite tipos de papeles no son fáciles de falsificar. Bueno, dijimos nosotros que la primera actividad que cumple el notario en cada segmento del protocolo es el acta de apertura del protocolo correspondiente a ese año. Y en cada uno de ellos deben consignar a qué división y sección asigna eso. Y tiene que también firmar y sellar el notario. O sea, la primera foja de cada segmento del protocolo tiene que ser ocupada exclusivamente por el acta de apertura del protocolo correspondiente a ese año. De manera que si alguna vez alguien les pregunta, una escritura número 1, ¿en qué folios se autoriza el notario? Ustedes tienen que decir obligatoriamente en foja 2, porque de ninguna manera puede autorizar en foja 1 porque esa está reservada exclusivamente al acta de apertura. Entonces, así como existe una apertura también, existe un cierre de ese protocolo. Cierre, existe la encuadernación. Este cierre del protocolo se produce de dos maneras. Una manera que es anual y otra que es vacancia. El anual se procede el 31 de diciembre de cada año. Y el Código de Organización Judicial exige que en esa fecha el notario debe redactar un acta de cierre de ese segmento del protocolo, indicando cuál es la última escritura autorizada. Y cuando el cierre del protocolo se produce por vacancia, ese protocolo queda inhabilitado. Cuando es anual, el protocolo continúa habilitado el año siguiente en el nuevo protocolo. Pero cuando se produce una vacancia, automáticamente el protocolo queda inhabilitado. ¿Durante cuánto tiempo? Hasta que se registro notarial a un nuevo titular. Y esta vacancia se puede dar por tres motivos. Primero, por renuncia del titular. Esta renuncia, señores, no es suficiente para inhabilitar inmediatamente el registro notarial, el protocolo, porque el Código Civil establece que recién ese protocolo, esa función notarial queda desvinculada de esa persona en el momento en que la autoridad competente acepta la renuncia. Notario puede renunciar hoy y si la Corte no le acepta rápidamente, entonces él continúa habilitado para autorizar en ese protocolo. El segundo caso es por fallecimiento del titular. Si el titular fallece, por supuesto, ya el protocolo queda inhabilitado. Y por último, por incapacidad. Eso lógicamente no puede de ninguna manera funcionar si se declara la incapacidad del titular del protocolo, del registro notarial. ¿Cuál es el efecto que produce el cierre del protocolo? El cierre del protocolo lo que produce es el efecto de inhabilitarlo. Inhabilitar al protocolo, que también ocurre cuando se le suspende al notario durante un tiempo como una sanción. Ustedes saben que la Corte le puede suspender a un notario hasta 6 meses. Y durante esos 6 meses queda inhabilitado el protocolo. Pero la diferencia es que acá la inhabilitación es temporal cuando hay una suspensión simplemente. En cambio, en el caso de la vacancia, ya es definitiva, ¿verdad? Hasta que venga otro nuevo titular del registro. Bueno, el notario, por consiguiente, una vez producido el cierre del protocolo, ya está inhabilitado para continuar autorizando escrituras públicas. Cuando estudiemos el protocolo, vamos a ver nosotros que estos tienen que ser encuadernados y compañía, pero eso es motivo de unas lecciones subsiguientes. Pero sí, hoy sí tenemos que recordar que
los protocolos, una vez concluido el año, quedan bajo la custodia y la conservación del titular, quien tiene el deber de conservar en su poder el protocolo correspondiente a los 3 últimos años. Y los siguientes deben remitir al Archivo General de los Tribunales. Vale decir, ahora estamos en el año 2020. Todas las públicas tienen el deber de conservar y de cuidar y de custodiar los protocolos de los registros a su cargo, correspondientes a 2018 y a 2017. Y desde 2016 para atrás debieron remitir al Archivo General de los Tribunales. Y ustedes podrán verificar que en la práctica no es así, porque el Archivo General de los Tribunales no tiene la infraestructura necesaria para recibir todos los protocolos y en la práctica la gran mayoría de los notarios conservan en su poder tanto la custodia como la responsabilidad de los protocolos de todas las épocas en que han autorizado. Y son pocos los que remitieron al archivo. ¿Qué sucede? ¿Para qué se guardan los protocolos? Son matrices, o sea, son las madres, así como es un libro de acta de nacimiento, de matrimonio, etc. Libro, ¿verdad? Y cuando uno requiere una copia o un testimonio, va y solicita a la base de datos, ¿verdad? Y en este caso el protocolo está en poder del notario, entonces si uno requiere, por ejemplo, la expedición de una escritura pública que está asentada dentro del protocolo a cargo de un notario, va y le solicita y siempre que tenga un derecho y un interés legítimo para el efecto, el notario le va a expedir. Pero eso es un tema del cual vamos a hablar también en otra oportunidad. La cuestión es que, ¿qué sucede cuando ya el escribano envió los protocolos al Archivo General de los Tribunales? ¿Será que el interesado en una escritura, por ejemplo, del año 2000, va y el notario le dice, yo ya envié al archivo? Y va al archivo y el archivo le dice, bueno, ¿y yo qué quiere que le dé una copia de esto? Sí, la ley 259 del Código de Organización Judicial le autoriza al jefe del archivo de los tribunales a expedir el testimonio de las escrituras y expedientes y demás documentos que él tiene en el archivo. O sea que ahí ya el jefe del archivo es el que expide las copias y testimonios o fotocopias. Es él el que va a expedir de conformidad con el artículo 259. Si no, es el escribano que tiene a su cargo. Bueno, vamos a suponer otra hipótesis. Un registro notarial fue compartido, digamos, sucesivamente y cronológicamente por 3 titulares, por ejemplo. Y hoy viene un interesado a pedirle a este tercero, a este último, viene a pedirle la copia de una escritura autorizada por el primero. No, pero él es el responsable de ese registro notarial y por consiguiente él tiene el deber de expedirle esa copia con la única condición de que él va a consignar en la hoja de seguridad notarial, va a consignar de que esa escritura fue autorizada por el escribano fulano de tal que era el titular en la época en que se escritura pública. Bueno, entonces con estas palabras vamos a dar por concluida este primer encuentro y espero que lo que les transmití les sea de alguna utilidad, porque siempre he dicho yo que los abogados recién pueden decir que están totalmente formados para el ejercicio del derecho cuando tienen también este acercamiento a la función notarial. Acá, en esta carrera, los abogados van a tener la oportunidad de escuchar y de aprender y de analizar y de estudiar instituciones que a lo mejor solamente de oída lo manejaron. Yo creo que con el solo hecho de entender una escritura es el documento que está en el protocolo
gran aprendizaje porque todos creíamos antes que la escritura pública es aquella que trafica, que nosotros tenemos en nuestras manos o que presentamos en el registro para que en la misma nos estampe, por ejemplo, la inscripción, etcétera, etcétera. Todo esto van a aprender ustedes y van a recordar a fin de año de que muchos conocimientos nuevos van a adquirir y van a completar su formación, los abogados. Y los notarios, espero que les sirva de utilidad. Cuando se llame a concurso, no tengan ningún temor en presentarse, porque muchos ex alumnos míos se han recibido, estaban en un concurso en más titulares de registro, y estoy hablando de más de 25 ex alumnos que son titulares de registro notarial y que se hicieron tales al poco tiempo de recibirse. De manera que un cordial saludo a todos ustedes que estarnos a las 15 horas puntualmente y que todos gocen de perfecta salud para entonces. Cuídense mucho y quédense en sus casas. Gracias. Ahora ya